Los discursos que invitan a hacernos pensar que puede haber ciudadanos de primera y de segunda, personas que no merecen derechos por su orientación sexual, por sus preferencias, terminan teniendo consecuencias, casi siempre fatales. Yo me atrevería a solicitar una ley que prohíba los discursos de odio que lamentablemente se traducen en estos tipos de violencia. A las horas la dieron de alta con una receta de paracetamol. Esas historias que tenemos que conocer y que nos deben de avergonzar a todos, ¿eh? Así es, como especie, sí, me queda claro. Bueno, pues buenos días, Poncho. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de arrancar otra vez. Salud. Salud. Capsito. ¿Empezamos? La nota del día. Tras el impacto del huracán Rick en costas del Pacífico mexicano, autoridades de protección civil de Guerrero y Michoacán reportan saldo blanco y qué bien, hasta el momento se registran afectaciones menores causadas por fuertes vientos y lluvias. El huracán Rick dejó afectaciones leves en 9 municipios de Guerrero, principalmente la caída de árboles, postes e inundaciones en viviendas. En la franja de la costa del estado se contabilizaron los mayores daños, principalmente en Zihuatanejo. En Acapulco también se registró la caída de bardas e inundaciones de casas. Puedo decirte que nos trató bien, Rick. Solo afectaciones, muros colapsados, bardas, rocas, un pequeño hundimiento ahí en la escénica. Y de la 1 de la mañana en adelante ya ahorita se están viendo otras afectaciones, ¿no? Como una barda, un muro que se colapsa, un buen tramo de muro ahí en la Adolfo López Mateos. Protección Civil informó que se registraron 37 inundaciones en viviendas, 15 techos colapsados, 3 deslaves, 42 familias evacuadas, 155 árboles caídos y 20 postes. Para algunos turistas, las lluvias no fueron impedimento para disfrutar de días de descanso. Pues para mí que vengo de visita, pues está bonito, pues porque nunca había tenido la oportunidad de venir aquí con lluvia, pero lo veo tranquilo. ¿Sabía que es un huracán? Sí, sí supe, pero me aventé como los machos, pero sí supe, claro. ¿Ahorita las lluvias no van a afectar su estancia aquí en Acapulco? No, míreme, vengo caminando, ya salí a caminar desde temprano. Autoridades de protección civil y ayuntamientos continúan revisando afectaciones. En algunos municipios ya dejó de llover. En Michoacán, Rick tocó tierra como categoría 2. Avanzó hacia la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde derribó cientos de árboles. En el río Balsas, al menos 4 lanchas se hundieron. Algunos pescadores no recuerdan un huracán tan violento como este en los últimos 20 años. Pues triste porque estuvo muy feo lo del ciclón. Lanchas se hundieron, se fueron hieleras, garrafas con gasolina, cimbras, fue algo crítico pues. Estuvo feo el viento, ya ves, nos hundió la lancha, nos acabó. Más que nada, el atraso que nos da para mantener la familia. Seguido que pega un ciclón, ¿verdad? Pasa esto, es común. Durante al menos 5 horas llovió en el puerto de Lázaro Cárdenas. El exceso de agua generó socavones, donde se inundaron algunos autos compactos. Creo que vamos empezando a tener más conciencia de la cultura de protección civil, y digo esto con una serie de situaciones que hemos tenido, de fenómenos naturales que nos han pegado y nos ha dolido de alguna manera. Bueno, estamos haciendo y estamos llegando bien a lo que es la cultura de protección civil. Rick se degradó a depresión tropical a las 4 de la tarde del lunes. Sin embargo, la alerta se mantuvo para 20 municipios de la costa, la sierra y la Tierra Caliente, donde el fenómeno meteorológico causó lluvias torrenciales durante todo el día. De Pisa y Corre, con información de corresponsal. Perdón, Jorge, como que nada más escuchamos su voz así, sí. al más allá. Bueno, vámonos con De Dos Sopas, que es un De Dos Sopas pues, divertido, ¿no? Fíjense que ayer se presentó en Jalapa el fenómeno de las nubes lenticulares. Muchos especularon si se trataba de ovnis. Tenemos por ahí algunas imágenes de cómo se vio esto ayer en Jalapa y en otras partes.
Y pues sí, podrían parecer unos ovnis, ¿no? Ya ves la gente en las redes sociales, decían, ¡ay, ovnis, ovnis, ovnis! Y de repente se presentan este tipo de sucesos. Pues la pregunta en De Dos Sopas es, ¿ustedes creen o no en los ovnis? Obviamente los ovnis me refiero a estos tripulados por... O sea, si creemos que hay extraterrestres manejando naves en el cielo. Tal cual, tal cual. Hay mucha gente, miren, esto fue ayer. Y muchos dicen, no, que son ovnis, que vienen muy rápido y como que... O mira, tiburón, ¿no? Ahí está, mira. Perdón, me voy a acercar, ya no veo bien. Sí. Es un avión, gritan por ahí. Parece como... Mira, ve, esa sí parece ovni. ¿Tampoco no? Gracias. Mira. Y bueno, son estas nubes, obviamente, pero empezaron a sacar fotografías y los ovnis, y es muy común que pasen este tipo de cosas. Pues la pregunta, yo la verdad no creo en esto. No me refiero a esto de ayer, ya está confrontados. Yo no creo que haya ovnis. ¿Por? Pues porque, a ver, yo creo que con la tecnología actual, con todo el monitoreo que hay de todas partes en este planeta, pues habría evidencia. Oye, evidencia una vez me tocó a mí, cual. Era Avenida Chapultepec. Ajá. Y se veían como platillos voladores plateados, o sea, y eran varios y estaban estáticos en el cielo, no se estaban moviendo. Y nadie hace nada. No, la gente se estaba bajando de su coche, Ajá. yo creo que esto hace 20 años, para verlo y tomarle fotos. Y después nos enteramos que eran globos de helio plateados que se habían ido y estaban pues estáticos, pero sí. Yo creo que, y de veras, yo creo que para comenzar la tecnología ya habría evidencia. Obviamente. Pregúntale a Maussan, seguro él tiene un montón. Una vez Maussan me tocó en una entrevista con una historia de como un brazalete que se puso un cuate que le quitó un alienígena, que si te lo ponías viajabas a no sé dónde. Le dije, a ver, pónmelo. No. Yo no creo, ¿tú crees o no? Yo creo que el universo es inmenso como para pensar que somos los únicos. Pero también nuestra idea de lo que puede ser la vida es sumamente limitada. Entonces creo que hay algo más, seguramente hay muchas cosas más que ni siquiera imaginemos. Híjole, qué bárbaro. Podría ser política, ¿va? No. Conteste sí o no, como diría Nino Canur. ¿Crees o no en los ovnis tripulados que vienen aquí a la Tierra? No se trata de un asunto de fe o no. Bueno. Y de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, las entidades federativas con más impacto y presencia del crimen organizado son Morelos, Baja California, Zacatecas, Colima y Chihuahua. Para responder sobre este tema y ahondar más en él, le agradecemos muchísimo a Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días. Bien, buenos días, a tus órdenes. ¿Qué novedades se encuentran en esta medición del semáforo? Lo que comentas, hicimos cada 3 meses actualizamos este semáforo de delitos de alto impacto, que son los de crimen organizado, es homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, ese es de crimen organizado. Y sí, estos estados, Morelos, Baja California, Zacatecas, Colima, Chihuahua, nos aparecen en doble rojo, sí, los peores, pero luego tenemos también estados en rojo como Sonora, San Luis, Quintana Roo, Michoacán y el Estado de México. ¿Qué observamos? Bueno, las buenas noticias es que han salido algunos estados de estos rojos, como podría ser Sinaloa, Tamaulipas, pero se agregan otros nuevos, es el Estado de México y San Luis Potosí. Entonces, no varía mucho, es el mismo globo que presionas de un lado y se infla del otro, pero el globo no reduce su volumen. Tenemos unos grado altísimo de violencia en estos temas de crimen organizado. Y tuvimos en estos 9 meses, llevamos un aumento en 14 estados de la República, incrementan el homicidio. Los más destacables, donde incrementa más, es Zacatecas, Nayarit, Campeche, Morelos y Sonora. Entonces, pues sí ha bajado un poco el homicidio ligeramente, pero lo que ha bajado son los homicidios ordinarios. Las narcoejecuciones se mantienen muy altas. Más de 25,000 víctimas de homicidio llevamos en el año. Vamos a cerrar una vez más con una de las tasas más altas a nivel mundial. México es uno de los países que tiene la tasa más alta y se destacan algunos estados con las tasas más altas dentro de México, como son Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Colima y Sonora, ¿no? Entonces, en otros delitos de crimen organizado,
Bueno, pues la buena noticia es que el secuestro ha bajado un 27%, pero la extorsión nos ha subido un 6% y el narcomenudeo un 9%. El robo a vehículo ha bajado un poco, ha bajado un 6%, pero lo que observamos es que las tasas más altas de estos delitos se ubican justamente en los estados que mencionábamos dentro del semáforo de delitos de alto impacto. Los delitos patrimoniales, los robos, robo a negocio, robo a casa, han bajado un 5 y un 10%, en parte por la pandemia, ¿no? Pero en la Ciudad de México tiene una de las tasas más altas en estos temas. De hecho, es el primer estado con la tasa, o el estado con la tasa más alta en robo a negocio y en violencia familiar. Finalmente, en los delitos sociofamiliares tenemos incremento en todos, ¿no? Lesiones dolosas subió un 8%, violaciones 29%, la violencia familiar un 18% y los feminicidios el 5%. Y algo que nos llama la atención es que muchas de las tasas más altas en algunos de estos delitos, como el feminicidio o la violencia familiar, están empatados o correlacionados a los estados con altos índices de crimen organizado. ¿Qué te dice esto? Bueno, pues que el crimen organizado y específicamente el narcotráfico te va colapsando al gobierno, pero también va colapsando a la sociedad, la familia, el barrio, etcétera. Y sobre todo colapsa el sistema judicial de los estados, ¿no? Y la seguridad de los municipios. Ese es el gran resumen, diría yo, del reporte que hicimos esta semana. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, hay más información ahí en nuestra página, semáforo.mx, para el auditorio, semáforo.mx. Semáforo.mx. Muchísimas gracias. Los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán presentaron ante una corte los argumentos con los que buscan apelar la sentencia de cadena perpetua que un juez le impuso al capo en el 2019. En ese año, el ex líder del cártel de Sinaloa fue declarado culpable del delito de asociación delictiva para traficar drogas. Su defensa asegura que el juicio no fue justo porque el confinamiento al que fue sometido el Chapo le impidió que preparara su defensa adecuadamente. Y bueno, en México obviamente es una tradición colocar una ofrenda durante los días 1 y 2 de noviembre, aunque lo ponemos desde antes, ¿no? En honor a las personas que ya no están entre nosotros. Este año, algunas familias van a recordar a los que perdieron la batalla contra el COVID-19. En algunos hogares de México ya se encuentra todo listo para recibir a los fieles difuntos, con la tradicional ofrenda del Día de Muertos. Desafortunadamente yo creo que muchas familias este año pues van a sumar muchas fotitos ahí a su altar porque por todas las pérdidas que tuvimos a raíz de esta pandemia por COVID-19. Desafortunadamente en esta familia perdimos a Marco, fue en enero de este año, era contador público y un gran ser humano. En la Ciudad de México, la familia Mayo Villa sigue con esta tradición que ha pasado de generación en generación. Mi abuelita ya tiene 18 años de fallecida y pues parece que no se ha ido, ¿no? Por el recuerdo y las enseñanzas que seguimos haciendo día con día, pues ella está más viva que nunca y mi abuelito ya tiene 40 años de fallecido, entonces mis tíos pues lo tienen presente, ¿no? Como si hubiese sido ayer. Entonces, yo creo que es el recuerdo y el honrarlos de una manera muy bonita, creo que eso es lo que mantiene vivo aquí esta tradición. Entre todos, preparan la ofrenda con los alimentos y bebidas favoritas de los que ya se nos adelantaron. No pueden faltar las flores, el pan de muerto y las calaveritas de chocolate. Están nuestros seres queridos, lo que les gustaba en vida, lo que ellos eran. Si ya vieron algunas cosas, por ejemplo, hay algunas calaveritas como músicos, porque pues dentro de la familia hubo músicos o hay músicos. A mi hermana le gustaba una cosa, pues ahí se representa. A mi mamá le gustaba otra cosa, se representa. Cuando todo está listo, los integrantes de la familia van a la mesa y disfrutan un buen mole, escuchando a los clásicos del rock
con la foto del rey Elvis Presley de fondo. De Prisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Me parece de las tradiciones más bonitas que tenemos. Sí, tiene un sabor tan especial esta fecha. A mí que me pongan michela, cuando Bueno, si quieren de una vez y ya cuando me quiebre, pues ya. Si quieren de una vez y ya cuando me quiebre, ya. La verdad es que ya después, ya, ¿para qué? Ahí ponen el caguamón ya vacío. Me decía Poncho, ¿tú qué quieres que te pongan? Le digo, pues hasta lo que no consumo aquí, porque pues si ya no te va a hacer daño, ¿Ya pues que te pongan todo, ¿no? Homenajes para recordarte, ¿no? Así es. Un mezcalito, ¿ah? Tú eres un mezcalito. Vamos con Nina Cervantes con más información. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la educación que imparte la Universidad Nacional responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. La Secretaría de Gobernación inició el proceso de entrevistas para seleccionar a los 5 integrantes de la Comisión por el acceso a la verdad y el esclarecimiento a las violaciones a los derechos humanos cometidos entre los años 1965 y 1990. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que las 25 personas que se postularon cumplen con los requisitos, por lo que no se realizará la preselección, sino una entrevista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de las facturas falsas. El Pleno de Ministros consideró que es un exceso calificar este tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional. Un presunto violador serial fue detenido en el municipio de Juárez, Nuevo León. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones detalló que Lenin N., de 36 años, se le investiga por al menos 7 casos. El modus operandi de este sujeto consistía en que acechaba a las mujeres que caminaban solas por las calles aledañas y las sometía con un arma blanca. Amigos y colegas de Alina Hutchins realizaron una vigilia en Burbank, cerca de Los Ángeles, en homenaje a la directora de fotografía que murió por un disparo con una pistola de utilería accionada por Alec Baldwin durante un rodaje. ¡Aló! ¡Ya está aquí, Chef Lalo! Señora, por favor, saque el recetario que le traigo el menú. El menú de la semana. Gracias. Sí, ¿algún platillo extranjero que nos recomiendes? Claro, por supuesto. A Wiwi traigo un platillo sudamericano. Sí. A Wiwi sí. Inspirado en la última conversación que tuvo Nicolás Maduro con un caballo. Y el caballo llegó a su casa y les dijo, miren, hoy platiqué con un burro. ¡Oh, qué buen chiste! Me encantó. Es por eso que les traigo un platillo inspirado en eso. Son los sesos maduros fritos a la Nico Maduro. Para su preparación se necesitan 50 gramos de sesos ya maduros. Luego hay que dejarlos bien fritos hasta el punto de creer que se puede hablar con los animales. Muy bien. Como el Ceniciento. Volvemos con el chef que nos tiene más recetas. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Marichó se prepara así, para que suene más fuerte. Eso es cariño del bueno, además es mi mini-mi. Se te aplaude mucho más que Manolo, Me quiere bien mi Maricho. Manolo, Sí, no es cierto, Manolo. ¿En qué momento la estafa maestra se convirtió en un pleito de mujeres? Me explico. Después de que la semana pasada le negaran seguir el proceso en prisión domiciliaria a Rosario Robles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre el tema. Ayer se lo preguntaron, Se llama Mexicanos contra la Corrupción, pero ya no entendí, ¿los está citando o los está criticando? Porque en el segundo caso, entonces, deslegitimaría la misma investigación de la estafa maestra. Le preguntan entonces cómo es que pues unos comen pato y con otras nada más se hacen pato. Bueno, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, le respondió en un extensísimo hilo en redes sociales, argumentando que su papel de jefa de gobierno tendría que ser no opinando sobre este tema. Bueno, ese es el resumen. Por eso, insisto, ¿en qué momento esto se convirtió en un pleito entre mujeres? La pregunta más interesante que podemos hacernos en este asunto de la estafa maestra, mientras nos distraemos con algo que no es ¿y dónde quedó el billete? No se hagan pato con la respuesta porque eso es lo importante. Y es que si se fijan cómo arrancó esta semana en materia informativa, todo es puro espectáculo. Ya les comentábamos de Laura Bozzo,
Ya tiene una suspensión a la orden de aprehensión, pero tiene que pagar 2.600.000 pesos. Hay martes que no los juntamos, ¿verdad? Gloria Trevi, también en medio de la polémica, y ha solicitado un amparo ante cualquier orden de aprehensión por una aparente evasión de impuestos por un monto de 400 millones de pesos. Hoy tampoco los juntamos. Pero fíjense, todo esto en la misma semana en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que es inconstitucional que la defraudación fiscal y usar facturas falsas amerite prisión preventiva oficiosa. Además, dijeron que considerar estos delitos como amenazas a la seguridad nacional, o sea, sí es un golpe al erario, pero es un exceso. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Diría García Vilchis, lo que no es falso, pero se exagera. Y en coincidencia es más o menos la misma historia de Rosario Robles. O sea, prácticamente cualquier persona que esté en prisión sin tener una sentencia, solo viendo el tiempo pasar en lo que avanza su proceso. Según el reporte de Hallazgos de México Evalúa, que presentaron hace un par de semanas, es mayor el número de mujeres que está en prisión sin sentencia que de hombres. Hay dos formas que tenemos para nosotros explicarnos la ley. Desde el lugar de las víctimas, donde decimos sí, que se haga justicia, que los encierren a todos en lo que averiguan y que nunca salgan, o desde el lado de los inocentes. Si te detuvieran a ti, acusándote injustamente, ¿cómo te gustaría y con qué herramientas te gustaría defenderte? ¿Desde prisión o desde tu casa? Lamentablemente, para ambos casos la respuesta tiene que ser la misma, y yo creo que la correcta sería la segunda. Justicia, piso parejo para todas las personas y presunción de inocencia. Claro, primero tendríamos que esperar a que tuviéramos un sistema que funcione, y eso sí está complicado. Bueno, estamos de manteles largos porque ya viene el chef más cotizado en los puestos de tacos. ¡Aló! Hola. Uy, buenos días, les traigo una exquisita variedad de platillos du rechupet. ¿De qué? Du rechupet, o sea, de rechupete. Muy sabrosos. Oye, ¿es cierto que nos tiene un platillo inspirado en esos grupos delictivos que están enganchando a niños? Oh, sí, digo, güey, para esos pequeños fanáticos de los videojuegos, les traigo un platillo. Es el niño envuelto en mentiras. El platillo consiste en marear un poco al niño, envolverlo en viles mentiras, sazonándolo con promesas de una vida mejor. Atención, se requiere de muy pocos escrúpulos para cocinar este platillo. Sí, cómo no. No, muy pocos, no sean gandallas. Oye, y un plato así, pues menos gacho, ¿no? ¿Menos gacho? ¿Qué para el desayuno? Ah, pues miren, ahora que lo menciona Don Ponché. Don Ponché. ¿Cómo? Ponché, así se dice en francés. Ponché. Uy, es que no hablan aquí francés ustedes, no le entienden a francés, pero así se dice. Pues hoy les traigo una receta inspirada en la visita del exmandatario boliviano Evo Morales, del que vino a México. Son los Evos servidos a la plancha del Zócalo. No, pero eso que está ahí, ¿qué son? Son los Evos. Son muy fáciles de preparar, estos cebos a la plancha. Vaya a un mercado, compre sus cebos, llénelos de papachos exagerados y ablándelos con alajos. Después sírvalos al gusto, acompañado de la canción de Lamento Boliviano. ¿Cómo va la canción de Lamento Boliviano? Invitan borracho y loco. En Francia sí se canta esa. Vamos allá. Oiga, Chef Nolo, ¿y no nos trae algo picosito con sabor mexicano? Oh, claro que sí, de platillo fuerte les traigo uno que les va a encantar. Es revoltijo en salsa verde semáforo a la CDMX. Ok. Oh, no, este platillo es en honor al semáforo COVID, que ya es verde en la Ciudad de México, como ven. Ajá. Y aunque todo es un verdadero revoltijo, se prepara de forma muy compleja. Hay que adulterar los ingredientes para que nos den la cantidad exacta que queremos. Luego se sueltan al aire y se ruega a Dios, por favor, que este revoltijo no vaya a ser peor con el paso del tiempo. No, esperamos que no. Hay que cuidarse. No. Oiga, mi querido chef, ¿y de postre? ¿Una gelatina? Oh, güey, solo que esta es una gatelina. ¿Una qué? Gatelina, receta del chef López Gatell. paso. Está medio mal hecha, pero se prepara muy rápido. Se prepara más rápido de lo que digo. Achú. Me encantó. Qué rico. Muy bien, la gatelina. Muy bien, chef Nolo, muchas. ¿Cómo está Francia? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Gracias, ¿Sí? Poncho. ¿Qué novedades nos tiene de París? La próxima semana te puedo traer un platillo de allá. Por favor. Tinga
a los Pumas. Si se la come. Si se la traigo, se la come. Ya no le quitamos más su tiempo. ¿No le gustó el platillo? Bueno, exigente el señor. señor. ¿Los ovnis o no? Claro, por supuesto que existe, claro. Bueno, vamos a ver cómo va el resultado. El resultado hasta el momento. ¿Usted cree en los ovnis? ¿Sí o no? ¡Ay, ojón! Miren, el 75% piensa que sí. Todo el mundo nos vigila. Seguramente. Volvemos con más en De Pisa y Corre. Un rating. Y allá en La Palma, en España, el colapso parcial del cono del volcán Cumbre Vieja dejó expuesta una gran fuente de lava que amenaza el sur de la isla. Hasta el momento, las erupciones han destruido más de 800 hectáreas, una situación por demás dramática la que se está viviendo por allá en España. Nosotros continuamos con mucho más. No se vayan, estamos en DPC. En un momento regresamos. Continuamos de Pisa y Corre y esa historia nos habla de una de las formas más crueles de ataque que lamentablemente cada vez oímos más seguido en el país. En este caso, a una mujer trans quien fue atacada con ácido y además, por discriminación, tampoco recibió atención hospitalaria. Zoe, una mujer transgénero de 26 años, fue atacada con ácido el pasado 19 de octubre en calles del centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Fue interceptada por un hombre que le hizo un par de preguntas y se marchó. Minutos después, regresó en una motocicleta con ácido corrosivo que arrojó en la cara, pecho y piernas de la mujer. Ahí donde sucedió el ataque, a unos cuantos pasos hay un botón de pánico. Estos botones de pánico los colocó el gobierno estratégicamente en zonas donde se habían presentado ya ataques contra mujeres. Un equipo de paramédicos la llevó al Hospital Privado y Religioso de la Santísima Trinidad, en donde se negaron a atenderla por una supuesta falta de identificación, a pesar de que las quemaduras ocupaban el 60% de su cuerpo. Zoe fue trasladada a un segundo hospital, donde la dieron de alta horas después. A las horas la dieron de alta con una receta de paracetamol, aunque no lo crean, que ni siquiera decía cada cuándo se debía de tomar el paracetamol. La metieron a quirófano porque llevaba un ojo muy malo. O sea, estuvo a punto de perder un ojo. Su estado pues se puede considerar todavía delicado. Está estable, pero pues sí, delicado a regular es su estado. Y pues nos indica el hospital que la recuperación no va a ser inmediata, va a permanecer algunos días en el hospital. La familia está solicitando apoyo económico solidario para cubrir los gastos, los servicios médicos del hospital, las pomadas que no son nada económicas y también para sus medicamentos. Si usted quiere apoyar a Zoe, puede hacerlo en la cuenta 4152-3137-9328-6902 de BBVA. Yo me atrevería a solicitar una ley que prohíba los discursos de odio que lamentablemente se traducen en estos tipos de violencia. Todo mal, ¿eh? Todo muy mal. O sea, el hecho de la persona que le arroja el ácido y luego lo de los hospitales, ¿no? Sobre todo el primero, que no la aceptan porque no traía identificación. Y el segundo, que la mandan a su casa con una receta de paracetamol. Todo mal. Con quemaduras de tercer grado. No tienen dinero para pagar estos procedimientos médicos. Pues ojalá y agarren al responsable. Pues hay cámaras, ¿no? Además, si había un botón de pánico en el centro, debe de haber alguna cámara que haya captado esto para perseguir al delincuente y a ver si él paga o ayudar de alguna manera. Qué espanto, qué falta de humanidad, de compasión. Imagínate tú nada más, ves a una persona que llega quemada. No tiene identificación. No te voy a atender. Eso es terrible. ¿Dónde está la humanidad? Y mientras siga habiendo impunidad, estos crímenes van a seguir sucediendo. Pero caramba, si las autoridades son incompetentes y existe esta impunidad,
pues la sociedad civil, ¿no? Que serían las personas del hospital, debemos de cambiar. Si no, todos estamos amolados, ¿eh? Todos. Sí, coincido. Pues la organización Letra S emite un informe anual con base en registros de prensa, el cual indica que durante el 2020, y miren que estuvimos encerraditos, al menos hubo 43 transfeminicidios. Y la Fundación Arcoíris, a través de su Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, indica que durante el 2021 han sido asesinadas 38 mujeres trans. Los crímenes se cometieron principalmente en Morelos, Guanajuato y Colima. No podemos seguir viviendo en un mundo o una sociedad que nos diga que hay personas que no caben. La caravana por la paz, la justicia y la libertad del migrante continúa su paso por el sur de nuestro país. Vienen a la Ciudad de México. Ayer partieron del municipio de Huehuetán hacia Huixtla, Chiapas, y en ningún momento los elementos del Instituto Nacional de Migración los intentaron retener, como ocurrió el sábado a la altura de Viva México en Tapachula. 6,000 personas buscan llegar a la capital del país para solicitar asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y después seguir hasta Estados Unidos. Ahora la cita de la Comar están suspendidas, algo así, o sea, está colapsado para la obtención de cita, entonces no podemos regularizarnos. Entonces nos hemos obligado a llegar hasta la Ciudad de México para poder regularizarnos, que allá es mejor, más rápido el proceso. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas sensibilidad ante la cantidad de niños que viajan en una ruta muy larga. Ayer todos decían, no descansen, los que no llevan niños, porque ayer fueron 5 horas de corrido, los niños ya venían desmayados. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que se actuará con prudencia ante el avance de la caravana migrante. Pues se va a actuar con prudencia, porque evidentemente lo que se busca, ¿qué se está buscando? Pues a ver si hay alguna fricción. Entonces se va a actuar con prudencia, respetando los derechos de las personas. ¿Qué es la tragedia? El engaño que hay aquí. Otra vez, les dicen, vámonos en la caravana, llegamos a Estados Unidos y nos van a dejar pasar. No es cierto. En la Ciudad de México se abrirá un albergue para atenderlos. Y en caso de que llegue, pues tener todas las medidas para poderlos atender. Y estamos ahí en contacto para saber cuándo llegarían, cómo nos prepararíamos y tendríamos todo el apoyo del Instituto Nacional de Migración. Ayer por la tarde la caravana se instaló en el Parque Guadalupe de la cabecera municipal de Huixtla, donde descansarán. Este es el quinto intento de los migrantes que parten de Tapachula hacia la Unión Americana. El gobierno mexicano ha detectado más de 147,000 indocumentados de enero a agosto del presente año, el triple que en todo 2020. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Vamos platicando, Pam, a dónde van a llegar, ¿verdad? Porque recordábamos hace un par de años que los instalaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Me acuerdo que incluso llegaron los de Café Tacuba a cantarles. Fue un momento súper interesante. Sí. Había también, Poncho, muchísima gente que aportó estos camiones de comida. Sí, para ayudar. Para ir a repartirles comida. Hubo quien llevó mariachis. Se vivía una situación bastante peculiar e interesante y conmovedora médica. Por el apoyo, muy conmovedora. Sí, claro, pero ahora pues el autódromo, viene el Gran Premio de México, seguramente no se va a poder, ¿verdad? A ver dónde se instala. Y estamos en medio de una pandemia todavía, y un montón de cosas. Sí, es un poquito más complicado por lo de la pandemia, pero pues ojalá y los tratemos como se le debe tratar a un migrante. A cualquier persona, así es. Exactamente. En Italia, la Guardia Costera rescató a 339 migrantes provenientes de la ciudad de Tobruk, en Libia. Viajaban en una embarcación pesquera que fue afectada por el mal tiempo cerca de las costas de Rochela Ionica, al sur de Calabria. En lo que va del año, han llegado a Italia 52.665 personas ilegalmente por el Mediterráneo. Un nuevo escándalo en Facebook. 17 medios de comunicación publicaron los llamados Facebook Papers, en los que se pone en evidencia que la red social invierte muy pocos recursos en compartir la información falsa y contenidos de riesgo para privilegiar sus ganancias. Los más afectados son los países en desarrollo como India, país con el mayor número de usuarios en todo el mundo. Fíjate que justo esto hay toda una investigación
de una persona que trabajaba para Facebook, que abrió un perfil justamente para monitorear qué pasaba con esa cuenta si fuera una persona que estuviera en India. Y comienza a reportar cómo de pronto se empieza a llenar de videos con una carga importante de violencia y discurso de odio. Y eso creo que a todos, más allá de la empresa o no, porque es Facebook, pero también es de Twitter, pero bueno, todo el día estamos metidos en las redes sociales. La enorme reflexión que tenemos que hacer todas las personas es de dónde y por qué viene lo que estamos viendo y aquello que nos está convenciendo y aquello que nos está haciendo virar hacia un lado o a otro, porque finalmente puede ser por un interés mercantil, pero puede ser también por un interés político. Entonces hay que ser muy cautos y críticos con lo que nos aparezca todo el tiempo. Ahora, aquí podríamos sospechar seriamente que es un asunto de Facebook, ¿no? Que lo que quiere es nada más generar usuarios, generar tráfico. Clics, views, sí, claro. Sí, claro, por lo que eso representa económicamente, ¿no? Más allá de buscar algún interés político. Es el interés primordial para cualquier red social, pero no olvidemos que Facebook estuvo metido también en el tema de Cambridge Analytica y ahí sí había un interés político. Bueno, se le ha puesto complicada la cosa. Sí, la verdad es que sí. Clavadista Fernando Platas demostró que su sueño era más grande que cualquier cosa y se levantó con una medalla para México en Sydney, Australia, en el año del 2000. Vamos a ver esto. Soy Fernando Platas, medallista olímpico de Sydney 2000, trampolín de 3 metros. Soy competitivo, soy apasionado, soy un mexicano orgulloso. Desde que hicimos el plan para Sydney nunca nos imaginamos una competencia sencilla. El momento que se escucha tu nombre y se queda callada toda la alberca. Es increíble, por lo que sueño estar en Juegos Olímpicos. Clavados te enseña que es la competencia, pero tú no tienes que estarte preocupando porque lo hacen los demás. Tienes que estar ocupado en lo que tú tienes que hacer. Y esa es una madurez como atleta. Creo que fui un clavadista que no solamente supo llegar a ser uno de los mejores, sino que se pudo mantener durante muchos años y sobre todo a ese nivel que puede exigir clavados. En la vida te deben de apasionar las cosas, si no, difícilmente vas a estar en algún proyecto. Que la única manera de mejorar en esta vida es a través de la crítica y de la competencia, y de la muy buena competencia. Yo creo que esa es siempre la base, debe de ser tan fuerte que con los momentos difíciles regreses a ella, ¿no? Así me lo enseñó mi deporte. De repente tú tenías problema en un clavado tan complicado que tenías que regresar a las bases. Y mi familia es eso, ¿no? El cariño de tu familia no se compara con nada. Las víctimas argumentaron que no tuvieron acceso completo al expediente. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron por mayoría los dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley Federal de Derechos y de la Miscelánea Fiscal 2022, que serán debatidos y en su caso avalados por el Pleno en la sesión ordinaria de este martes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de la Fundación Teletón en Iztapalapa para entregar carnets del bienestar para 17,000 niñas y niños con discapacidad que tendrán acceso a rehabilitación. La mandataria local agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo que ha dado a esta población en la capital. Ay, nada más. ¿Qué tal me veo hoy, muchachos? No, coordinados. Como, más o menos. Para no tan boys band. Déjatelo coordinado, vengo elegante. ¿Por qué? Porque hoy es un día especial, muchachos. Pequeñín ese. No, sí, ya sumí la panza, ya me quedó. Ya me quedó. Hoy es un día muy especial, muchachos, y para todos. Porque es el día de la suegra. Hoy es el día de la suegra. Quiero que me lo tomen serios, muchachos, porque yo adoro a mi suegra. Yo también. No, la neta, en serio. Bueno, yo no tengo, pero yo también la adoro. Tú también adoras a la suegra, Poncho. No, a toda mi suegra. La adorarías. Yo he tenido mala suerte con las suegras nomás. No, más bien las suegras han tenido más mala suerte con el gobierno. Esto es serio, Poncho, por favor. Y todos, muchachos, no quiero que echen relajo. ¿Tendrás por allá arriba música como de suegras, mi rey? ¿Como de suegras? Ahí está. Tengo 3 puntos, permíteme. Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Lo que más me gusta de las suegras son sus hijas. ¡Ay, por favor! ¿Están de acuerdo, muchachos? Venga, que se oiga. ¿No que iba a ser serio? Punto número 2. Viejo payaso.
Que mi madre sea eterna y que la tuya sea mi suegra. Eso es para ti. Eso es para ti que nos estás viendo. Estás como Alfonso Sayas ahora, o algo así, ¿no? Permíteme, viene a la mejor. La suegra... esta me la dijo Tachirito, sí, cierto. Fíjate cómo soy voz del pueblo de Tachirito. La suegra es como un león. Es como un león africano. Es hermosa. Es como una leona, ¿no? Sería. Es hermosa, frondosa, corpulenta, dorada como el oro. Pero nadie la puede domar. Esa me la dijo el Tachi. ¿Estás de acuerdo? ¿Fue falta de respeto? Pues no sé, yo Se fue de vacaciones el que escribe las intenciones. No, bueno, mandaron de vacaciones, muchachos. No, pero de verdad, feliz día de la suegra, hombre. Sí. Se les quiere muchísimo. Yo no he tenido la oportunidad de tener una que me arrope. Pero la mía, la va, Patricia es... Sí. Sí, es una tipaza. Mi suegra también es una tipaza y la quiero. Felicidades. ¿Tienes suegro? Sí, también. No, ya no te pregunto. Nos vemos, muchachos. Gracias. Nos vemos en el sol.